¿Conocen a esa muñeca? Mamushka o matryoshka o mamushka. Escriben en los comentarios cómo la llaman ustedes y yo mientras tanto voy a contar cómo la llamamos en Rusia, qué significa su nombre en realidad, un poco sobre su historia, cómo fue creada y además en el fin de video voy a contar historia de esta misma muñeca mía, que es viajera, decimos así. Voy a contar cómo intentamos con mi esposo juntar dos culturas, uruguaya y rusa, y por qué mi primer mate en la vida, yo tomé de esta matryoshka. Y hasta voy a mostrar este video viejo de cómo fue mi primer mate en la vida. Y lo tomé de matryoshka. Entonces, la muñeca rusa. Creo que muchos de ustedes ya la conocen o hasta la tienen en sus casas. Es una muñeca de madera y su característica especial es que es una muñeca dentro de la cual hay otras muñecas iguales pero más chicos. Puede ser diferente cantidad de muñecas. En mi caso son 1, 2, 3, 4, 5. 5 muñecas tengo aquí y de hecho esa muñeca más numerosa tiene 72 muñecas. Consiste en 72 muñecas y la más grande es de altura 1 metro. Yo tengo esta que llegó de Rusia y aquí está un poco rota, como pueden ver, y en el fin de video voy a contarles por qué y voy a mostrar video. Entonces, ¿cuál es su nombre correcto? ¿Matryoshka o mamushka? En realidad en Rusia la llamamos matryoshka y la primera vez que escuché nombre mamushka fue aquí en Uruguay. Antes nunca sabía sobre que la gente en otros países la llamaban mamushka. Yo cuando escuché, yo era como, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mamushka? ¿Qué es esto? La conocemos en Rusia como matryoshka. ¿Y qué significa ese matryoshka? ¿Qué significa? ¿Cómo se puede traducir? En realidad, matryoshka es el nombre femenino antiguo. De hecho, es diminutivo de un nombre femenino. Nombre completo es Matriona. Matriona. Y antes, hace, no sé, capaz que 200 años, era bastante popular. Ahora no. Ahora, yo, por ejemplo, no conozco ninguna matriona en mi vida, pero capaz que hay unas matrionas, no sé, pero antes ese nombre femenino era bastante popular. Y así se llama. Es un nombre matriona o diminutivo matryoshka. Y es en realidad interesante que matriona tiene una raíz, esta palabra, este nombre, tiene raíz mat o mater, que en realidad significa mater, mать o madre. Así que capaz que el nombre mamushka no es tan incorrecto, porque mamushka es como también mamá. Matryoshka, mamushka, madre, mamá. Por eso, capaz que no es tan incorrecto este mamushka como la llaman en otros países. Pero bueno, nosotros la conocemos como matryoshka. ¿Cuántos años tiene matryoshka? Yo en realidad, yo misma antes, yo pensaba que matryoshka, porque yo la conozco desde mi infancia, yo pensaba que era muy antigua, es como muñeca que
capaz que tiene 1000 años, no sé, pero la verdad es que no es tan vieja como puede parecerse. En realidad fue creada en el fin del siglo XIX, o sea, tiene un poco más que 100 años solo. Hay una versión, una opinión que no sabemos si es verdad o no, pero hay esa versión que en realidad esa muñeca rusa, Matryoshka, tiene raíces en japonés. ¿Por qué? Porque en japonés ah, hay, en folclore japonés, hay como personajes, dioses, 7 dioses de fortuna. Es como espíritus, dioses, y mucho antes de Matryoshka en japonés existían esas figurinas, pequeñas estatuas de madera de estos 7 dioses. Y dicen que la gente que crearon Matryoshka fueron a una exhibición y ahí vieron estas muñecas de madera de 7 dioses y después crearon Matryoshka. Voy a dejar una foto aquí de estos 7 dioses y voy a decir que no sabemos si es verdad o no. Hay esa opinión, pero como no es 100%, estamos seguros que es verdad. ¿Qué simboliza Matryoshka? ¿Qué simbolismo tiene? En realidad me parece que es bastante obvio y lógico que simboliza maternidad, fertilidad, feminidad, porque es una muñeca, es como una mujer que da la vida, dentro de la cual hay vida. Por eso, claro que simboliza esas cosas. Pero además de eso, hay simbolismo más profundo que yo leí también, que esa muñeca Matryoshka simboliza en realidad el camino de la vida de cada persona, porque cuando primero somos chiquitos, después crecemos, 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 y así siempre somos iguales, porque las muñecas parecidos, iguales, ¿sí? Pero a la vez crecemos, cada vez crecemos, crecemos, y cada persona lleva diferentes niveles de su mismo en su interior. O sea, es así, es como simbolismo más profundo, o sea, simboliza camino de la vida de cada persona. Y les cuento un poco sobre esta mi Matryoshka, porque en realidad tiene bastante historia bastante interesante y larga. Es una viajera. Cuando yo recién conocí a mi esposo y yo estaba en Rusia, él estaba aquí en Uruguay, yo le mandé unos regalos. Entre estos regalos era esa Matryoshka, o sea, yo le envié de Rusia a Uruguay a esa Matryoshka. Cuando mi esposo fue a Rusia a conocerme, a verme, yo después voy a contar esa historia en uno de los videos. Bueno, pero cuando él fue a Rusia, él llevó a esta Matryoshka con él. Y después, cuando volvió a Uruguay, otra vez llevó a Matryoshka aquí. Así que ahora la tenemos aquí. Y era muy interesante que nosotros en Rusia tomamos mate de esa Matryoshka grande. Por eso está un poco rota. ¿Por qué pasó eso? En realidad no puedo decir exactamente por qué tomamos mate de Matryoshka, pero resultó que mi esposo, cuando llegó a Rusia, él no llevó su mate con él. Capaz que ahora los uruguayos dicen que es imposible, mientes. Un uruguayo no puede ir a viajar sin mate. Pero así fue, de verdad, así fue. Creo que mi esposo, lo olvidó su mate en el aeropuerto,
le dijo a su hermano, algo así pasó. Él llegó a Rusia sin mate, sin mate. Y en un día, en realidad, además en Rusia era bastante complicado, bastante complicado conseguir yerba. No es como aquí que se vende en todos lados, todo, no, no, no. Ahí tienes que ir a una tienda especial, buscar y comprar por mucho, mucho dinero en realidad. Y cuando por fin compramos hierba, ah, no tuvimos mate. Y claro que se puede tomar de una taza, capaz que de cerámica, es también una opción, pero no sé por qué. Miramos a esa matrioshka y decidimos, vamos a tomar mate de esta matrioshka. Y fue esta la primera vez cuando yo tomé un mate. Yo ahora les mostré video, este mismo video que hicimos cuando yo tomé mi primer mate de esa matrioshka. Van a ver si quieren. Pero resultó que matrioshka no está hecho para mate. Matrioshka rechazó esa cultura uruguaya y estropeó totalmente. Por eso ahora la tenemos así, un poco rota, pero por lo menos probamos. Así es la historia de mi matrioshka. Y ahora voy a mostrarles video de mi primer mate de esa matrioshka. Y les pido que después en comentarios dejan sus opiniones o capaz que saben algo más interesante sobre matrioshkas, la tienen en su casa o algo más. Y si les pareció más o menos interesante este video, que pongan like, por favor. Y muchas gracias. La primera vez que Anita toma mate. Dale. ¿Por qué se saca? Es como, no sé. No muevas la ¿No? bombilla. Es como en Rusia hay una hierba que también nosotros tomamos para tranquilizarnos. Y ese está muy parecida. Eso es Canarias, mi amor. No sé, pero me gusta en realidad. Y se puede tomar con azúcar. No. No. Está prohibido. Y con